Estamos. Bueno, estamos entonces con la expresión que nos permitía analizar la marea meteorológica, la acción de un viento constante actuando sobre la superficie del océano. Y fíjense que, como les decía, planteando una condición de estacionariedad en la ecuación de movimiento, es decir, que permitir que du a dt sea cero, o sea que U sea constante, llegamos a una expresión para deta de x, en función de la tensión de corte. Deta de x es la pendiente de la superficie libre. Así que esta expresión nos dice que si hay una determinada intensidad de viento que me produce una tensión de corte considerable, esa tensión de corte sobre la superficie se tiene que ver compensada por una sobreelevación de la pendiente de la masa de agua. Cuanto mayor sea esa pendiente, mayor va a ser el nivel de marea en la costa. Y para que esa pendiente sea considerable, fíjense qué condiciones se tienen que dar. Una es que haya una tensión de corte considerable. Y esto es proporcional a la intensidad de viento al cuadrado. Cuanto mayor intensidad de viento soplando sobre la costa haya, mayor va a ser la pendiente. Pero además se tiene que dar que este denominador sea chico. ¿Y cuándo es chico este denominador? Cuando las profundidades son bajas. Cuando las profundidades son bajas. Eso se da particularmente en las cercanías de la costa, pero esto obviamente va a tener una magnitud importante si la profundidad es baja en una extensión considerable, para que haya pendiente en una extensión considerable y el aumento sea importante. Esta condición se da particularmente en el Río de la Plata. El Río de la Plata tiene una profundidad media muy baja, de unos 7-8 metros. Entonces el Río de la Plata, además del confinamiento de la masa de agua que da la forma más o menos triangular del río, es decir, un gran ancho en la boca y un ancho muy chico en el extremo del delta. Además de esa condición geométrica, tiene la condición necesaria de poca profundidad para que la marea meteorológica sea importante. Por el contrario, en las costas abiertas de nuestro país, las profundidades se hacen importantes muy cerca de la costa. De tal manera que la marea meteorológica es de poca importancia en costas, por lo menos en nuestras costas abiertas. Entonces, para tener en mente es esta expresión y dos términos que intervienen. La intensidad del viento, expresada como tensión de corte, a mayor intensidad del viento al cuadrado, mayor tensión de corte, y además, condición fundamental, poca profundidad durante una cierta extensión, para que haya una pendiente considerable y esa elevación sea importante. Fíjense en este gráfico nos muestra eta en función de la amplitud de marea
en el borde de la plataforma continental en función de X sobre L. Y tienen graficados en función de esta constante que tiene tau Wx en el numerador y está dividido por ρ por g por la amplitud h sub 0 al cuadrado. O sea, cuanto mayor intensidad de viento, mayor es A. ¿Cómo varía la amplitud de marea para un fondo horizontal? Es una plataforma de fondo horizontal. Y una plataforma de pendiente suave. Fíjense cómo se magnifica la sobrelevación por marea meteorológica cuando la pendiente, cuando el fondo tiene una cierta pendiente. Es constante para un fondo horizontal y se magnifica a medida que la profundidad disminuye para una plataforma con pendiente suave. Y obviamente cuanto mayor es tau Wx, mucho mayor es la sobrelevación. Este caso es 5 veces mayor que este. Esta es la variación entonces de eta adimensional en función de la amplitud de marea en x igual a L para fondo horizontal y fondo con una cierta pendiente para dos diferentes magnitudes de la tensión de corte. Estamos grabando. Para terminar, algún ejemplo, este ya se los había mostrado. Este es un modelo. Se llaman modelos bidimensionales de corrientes y mareas, porque este modelo tiene las expresiones que vimos, las ecuaciones de continuidad y movimiento, modeladas con un sistema de diferencias finitas. ¿Y qué se ingresa como dato para el modelo? Se ingresa la batimetría en la forma de fondo. Este es el Río de la Plata, la costa uruguaya, el delta, la costa argentina, la bahía de San Borombón, San Clemente. Y este es un resultado del modelo. Es un viento de 20 metros por segundo, que son 20 por 3,6, 72 kilómetros por hora, dirección sudeste. La dirección sudeste es la dirección del eje del Río de la Plata. Es el típico caso de sudestada. En particular aquí está modelado una tormenta de viento importante, una condición, una fecha de sudestada importante. El instante que está representado acá es para 35 horas de modelación, determinada fecha y hora, con ese viento de gran magnitud. Y fíjense el efecto de cuña que tiene sobre el Río de la Plata, ¿no es cierto? Es un valor, acá se ingresa en una condición de borde, que es la onda de marea astronómica. Acá no hay marea meteorológica, pues la profundidad es grande en el borde externo. Y a medida que la profundidad va descendiendo, y además el efecto de cuña, como les decía, de los bordes costeros que se angostan, hace que la amplitud de la marea astronómica sea importante, la magnitud de la marea astronómica, de tal manera que llegamos al extremo contra el delta de unos 4 metros de marea. Esta es una condición que se da en la realidad. Hay condiciones de sudestada extremas como esta, en que hay evacuaciones por sudestada, no solo en el delta, en el Tigre, sino que en los partidos de la provincia de Buenos Aires expuestos a la marea meteorológica,
Quilmes, y también los partidos que están linderos a los ríos que desembocan al Río de la Plata, el Riachuelo, Lanús, Avellaneda, Lomas de Zamora. Pues esta onda de marea también ingresa por los ríos que son afluentes al Río de la Plata. Y estos ejemplos que tienen aquí son también elevaciones del nivel del río por efecto de combinado de marea astronómica, que es esta onda periódica que tienen aquí, que se ingresa como condición de borde en el límite externo del Río de la Plata, y niveles de marea meteorológica, que son los que crecen lentamente en función del tiempo. Aquí tienen 3 puntos de la costa argentina. Ollarvide, que es una torre de observación que está en la zona más externa del Río de la Plata, más interno La Plata, que es la segunda onda, y más arriba todavía Buenos Aires. Fíjense la marea meteorológica como es mayor a medida que nos adentramos en el río, y sobre el nivel de marea meteorológica, que vendría a ser un nivel medio de esta onda, está montada las pleamares y bajamares de una onda semidiurna dada por la marea astronómica. Lo mismo para la costa uruguaya. Tenemos aquí 3 puntos típicos de la costa uruguaya, que son Montevideo. Montevideo está en la zona casi exterior del Río de la Plata, por lo tanto el efecto de marea meteorológica es más bien bajo. Y a medida que nos adentramos en el río, esto es Colonia, ya un nivel mucho más importante. Y por último, Río Uruguay, que es la naciente del Río de la Plata. La marea meteorológica va creciendo a medida que nos adentramos en el río. Y termino con un ejemplo de un modelo. Esto es Estados Unidos, esta es la batimetría, esta es la bahía de Chesapeake, o como se pronuncie. Es un modelo de circulación. Esta es una condición de borde extrema, esa es la batimetría. Y esa es la grilla que se utiliza para la modelación. Fíjense que es una grilla variable, que tiene un espaciamiento importante aguas afuera, y donde se requiere mayor nivel de detalle, la grilla se hace más densa. Es una vía de forma intrincada, bastante complicada, pero bueno, la modelación permite ver cómo se propaga una onda de marea en el interior de la bahía. Ahora, en la próxima filmina les voy a mostrar una modelación en el tiempo de esa onda de marea que permite ver cómo varía la amplitud. Es un gráfico puntual de la onda en un punto determinado en función del tiempo. Esta viene a ser la animación, si es que se carga. Bien, ahí pueden ver la onda de marea respecto al nivel de reposo. Esta es la zona exterior de la modelación. Este estrechamiento es la entrada de la bahía. Y ahí pueden ver en función del tiempo cómo se desfasa la onda. Esta es una onda de marea astronómica, ¿no? Estamos modelando cómo ingresa una onda de marea astronómica en la bahía y cómo se propaga en la bahía y también en los principales afluentes, que son estos, ¿no es cierto? Esos son ríos que están descargando en esa bahía.
Ahí se ve en esta animación cómo se propaga la onda de marea hacia el interior del bahía y hacia el interior de los ríos principales. Bien, con esto terminamos. Como comentario, todo este capítulo de ondas largas está en el libro de Dean, que lo tienen en la biblioteca de la cátedra. El libro de Robert Dean, que se llama Water Wave Mechanics, lo escribo acá, búsquenlo. Está en inglés. Profe, Sí, la contraseña para entrar a la bibliografía, ¿cómo es? ahora me fijo y te la paso. Vale. Es el libro. El usuario es este. Y la contraseña. Creo que es HM 2017. Ahora lo chequeo. Es alumnos, Alumnos con es A. esa. Sí, Alumnos alumnos con A mayúscula. Sí, 2017. La contraseña HM 2017. O sea Sí, esa que es. es esa. Buenísimo. Sí, es esa. Bien. Bueno, gracias, Gracias. Elvira. Entonces, bueno, les comentaba que ahí tienen, yo estoy siguiendo enteramente el capítulo 5 del DIN. No todo, porque hay algunas partes complicadas, pero bueno, todo lo que está en esta clase lo pueden encontrar ahí. Repásenlo, cualquier cosa me consultan. Y les voy a dejar una tarea que es la siguiente. A ver si están viendo, ¿no? Estoy compartiendo pantalla. Sí, se ve. Del CEDICI. En el CEDICI tienen un trabajo que hicimos con la gente de la cátedra. Fíjense que bueno, estoy yo, está Raúl, está Nico y bueno, otros colaboradores, que es una modelación con un modelo bidimensional que es el Delft 3D, una modelación que hicimos del estuario del río Gallegos. Un modelo bidimensional de corrientes como el que les mostré, que tiene como aplicación el estudio de las corrientes que producen el estuario del río para un aprovechamiento energético mediante energía hidrocinética. La energía hidrocinética es algo similar totalmente al aprovechamiento de energía eólica con hélices, pero esas hélices van instaladas en el fondo del mar, arreglos de hélices, de tal manera que con las corrientes que se generan por las mareas se puede, digamos, generar energía eléctrica y aprovechar de esa manera el movimiento de las mareas. Así que como tarea tienen leer ese documento, se lee fácil, no es nada complicado, me parece interesante porque es un estudio que se hizo en nuestra facultad, así que queda incluido como tema del capítulo, así que lo dejo incorporado, va a ser tema de parcial, así que léanlo, voy a estar disponible para consultas. Yo dejé fijo, no sé si todos me escucharon la clase anterior, los jueves de 8:20 a 9 estoy en consulta,
Así que si lo pueden leer para el jueves y preguntarme, si no, cualquier jueves de acá al parcial, para este tema, temas de la clase anterior, lo que quieran, estoy disponible. Así que, ¿tienen alguna consulta de hoy para hacerme? No. Bien, entiendo que dudas les van a surgir cuando repasen, así que Sí. mírenlo tranquilos. Así que los que Profe, quieran, el jueves sí, decime. el, ¿Querés? infor- el informe este que está subido, ¿cómo lo buscan en el CDC? Fíjate, Porque puse su apellido, pero me salió Martina. Martina es mi hija. Si pones mi apellido, aparece yo y me lo verifiqué. Aparece el estudio este. Vamos a buscarlo. Aparecen 3 de mi hija, que es bioquímica, nada que ver. Salió la madre. Pero acá está, ¿ves? Está bien. Si no, copiate el nombre, Estudio del Recurso Energético Marino de la Patagonia Austral. Ahí está. Bueno, gracias. Bien. Entonces, paramos de grabar.